sesión que estaba viendo ha finalizado. No, no me va. Ahora. A ver. Vale, ahora sí. No, Ahora. que estaba diciendo a Gonzalo que son cosas que pasan cuando streamean cuando hay grandes streamers que streamean, ¿no? Que hay veces que se cae la plataforma porque el Twitch pues está lleno, básicamente. Eh, vale, no, sí, me estáis diciendo por backstage que se ha petado también a vosotros, o sea que no es una cosa nuestra, es una cosa de la plataforma. Ha vuelto. Seguramente también lo del tema de la audita sea de la plataforma. Entonces, nada, estábamos comentando pues que Búho cumple muchas de las características de dislexia y de trastorno de personalidad narcisista, pero sin llegar, al menos el narcisista, sin llegar a tener plenamente ese trastorno, ¿no? Y Cuenta yo otra vez creo lo de que la dislexia, que para que lo oigan los espectadores. vale, sí, que estaba Que está diciendo, muy estaba bien. poniendo uno de los ejemplos en las películas de la dislexia de Búho, es que en uno de los episodios o películas habla con un topo para que le haga una obra porque se ha quedado atrapado Winnie the Pooh en el agujero de la madriguera de conejo porque ha comido mucha miel y se queda atrapado. Como veis, las historias y las tramas son súper para niños, pero están muy bien, no por eso son graciosas. Entonces está haciendo como cálculos el topo de lo que va a costar económicamente sacar a Winnie the Pooh de ahí y dice el búho algo así como que nos vas a hacer por supuesto, en vez de nos vas a hacer presupuesto, que sería la frase que quería decir, dice nos vas a hacer por supuesto. Y no sé, y me hizo mucha gracia y es un ejemplo pues de dislexia. De todos modos, en la serie en general, encima de fútbol, dice Lugarmón, ya ves. En la serie en general, el tema de la dislexia juega mucho con palabras mal dichas o mal escritas. Por ejemplo, Honey, muchas veces, Honey, que en inglés es H-O-N-N-Y, sale muchas veces como Sí, H-U-N-I, en plan, HUNN. como se expresa un niño, ¿no? Muy como la tarta de Harry Potter de Hagrid, pues ese estilo. Y nada, es una cosa general de la serie, pero en Búho se ve especialmente. Seguimos con los personajes, Gonzalo. Seguimos con los personajes. Te Seguimos toca. con los personajes entonces. Pues ahora tocaría hablar de Conejo, ¿no? Que junto. Al final, un poco los principales son Winnie, que es el osito, el Poquito. puerquito, Piglet, Tiger y Conejo, ¿no? Y Sí. el resto ya son como más circunstanciales, pero son esos cuatro los principales. Incluso Igor, que también está muy presente, al final acaba siendo también circunstancial, a pesar de aparecer bastante y estar dentro del círculo más cerrado, ¿no? De eso, de ellos, vamos. Vale, ¿qué pasa con Conejo? En la serie se ve muy claramente, como en todas las escenas en las que sale Conejo, es muy perfeccionista, ¿no? Con temas de su casa, con temas del orden, con temas de, por ejemplo, de su huerto se ven muchísimo, que siempre está cuidando el huerto y siempre que ve, pues, por ejemplo, estando en su casa a Winnie llegar, ya sabe que les va a comer toda la miel y no quiere porque ya le rompe los esquemas me recuerda un poco, aunque no creo que sean síntomas de Asperger para nada, pero me recuerda un poco a cuando hablábamos de Big Bang Theory, ¿no? El directo este que hicimos de Big Bang Theory hablando de la personalidad de Sheldon Cooper, de la resistencia que tenía Sheldon a los cambios, ¿no? A que cambiasen todo, que tenía que estar siempre él sentado en su sitio, de que tenía que estar todo de una forma y si le cambias un poco esa forma, pues no le gustaba. Claro. Pues no creo que sea síntoma ni mucho menos de TEA en este caso, pero sí que me recuerda un poco a eso, a esa resistencia a que le toquen las cosas como están porque está todo en su sitio y está todo ordenado y si le tocan eso pues se pone muy nervioso, ¿no, Conejo? Y empezar a dar órdenes a los demás para intentar que no pues que no se lo que no se lo desordenen, ¿no? En el artículo del Canadian Medical Association sale que tiene Conejo trastorno narcisista y lo justifican como diciendo que siempre da órdenes y que intenta como organizar no sé qué. Yo no creo que sea para nada trastorno narcisista y creo que esa actitud de dar órdenes y tal no es porque quiera quedar por encima de nadie, sino por el tema de trastornos o sea, el tema de necesidad de control, ¿no? Que Sí. tiene. Va un poco por eso, por esa necesidad de control y del pánico que le da estar tan descontrolado. Por eso choca tanto, que lo hemos dicho antes, lo he dicho antes, por eso choca tanto con Tiger.
porque Tiger es totalmente lo contrario, arrasa por donde va y no hay manera de que pare, ¿no? Y es como ese choque de personalidades, el de Tiger que va arrasando con todo y el que choca tanto con el de Conejo porque Conejo, la necesidad de control que tiene le impide estar tranquilo. Al final, ¿qué pasa? Que eso da mucho pie en la serie, en las pelis, a tramas, ¿no? A partir del personaje de Conejo. Vale, nos están comentando por el chat. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Pues mira, estamos hablando, Sergetus, de un poco del perfil psicológico de los personajes de Winnie the Pooh, ¿vale? Para ponerte a ti y si ha entrado alguien más en contexto. ¿De acuerdo? Entonces, llama mucha atención porque dirigido a niños, algo dirigido a niños, como que todos los personajes como síntomas muy de trastornos mentales y estamos comentando un poco los perfiles de cada uno de los personajes, ¿de acuerdo? Pues nada, de Conejo, no sé si tienes algo más que comentar, Gonzalo. No, quería corroborar lo que dices, porque a diferencia de el otro trastorno narcisista o esa personalidad narcisista que hay, que es el búho, este personaje no tiene ese habla pedante, ese egocentrismo, sobre todo lo del habla pedante, porque sí que quiere mantener ese control que dices tú, pero no quiere nunca enfocar o proyectar una idea de superioridad con respecto a los demás personajes, que sí que parece que lo está haciendo Búho. Claro, exactamente. Pues es tal cual, estoy totalmente de acuerdo y es tal cual que... nada, si quieres podemos pasar al siguiente personaje. El siguiente personaje y último es Igor, que estamos hablando de una personalidad, o sea, un trastorno de mental relacionado con o bien una distimia o una depresión mayor. ¿En qué se muestra? Igor siempre parece que tiene como una falta de placer en las cosas que hace, tiene esa poca vitalidad, siempre está como... Anedonia, ¿no? Se llama anedonia, cuando no puede sentir placer. Tiene poca vitalidad, tiene como no un sueño constante, pero sí tiene como un estado de letargo casi continuo, que siempre está ahí un poco andando muy lento, habla muy lento. Tiene esa baja autoestima que se muestra muchísimo en la serie. Tiene poco interés o casi ningún interés en las actividades que se muestran o que proponen el resto de los compañeros de los personajes. Y se muestra mucho por su forma de ser, porque aparece en escena y es como... empieza a hablar con ese tono muy lento, tiene esa cara triste, tiene esa apatía, es que se muestra como una depresión mayor de manual, con una sintomatología muy extrema de anedonia y letargo. Es que no hay otra forma de hablar. En el paper del Canadian, no sé qué, de los canadienses, aparte, hablan de que tiene como un trastorno, o sea, un trastorno por pérdida de su cola. O sea, que tiene un trauma por haber perdido la cola. Luego, leyendo un poco dentro del artículo, dicen que no saben cómo diagnosticar esta depresión que está sufriendo, porque no saben si es heredada, endógena o basada en algún trauma o por alguna circunstancia de la vida, porque no nos muestran el pasado del propio personaje. Entonces, solo está ahí. Entonces, por eso lo que he solido encontrar cuando he buscado un poco de Igor es que en vez de una depresión como tal es un estado de distimia en el cual él está en ese estado de tristeza, de melancolía quizá, y se muestra con esta sintomatología.
Como decíamos hace unos minutos, este personaje es muy presente dentro de la trama, pero siempre en contextos como en el inicio, en momentos puntuales, quizás en el final, pero no se ve en pantalla siempre o tiene trama dentro del, no sé cuánto durará un capítulo, el tiempo que dure el capítulo. Es como que aparece y desaparece, da ese tono triste y luego se cambia. Es también todo lo contrario a Piglet, creo yo, porque este no llega a empoderarse, este personaje no llega a empoderarse nunca, ¿no? Aunque sí que tiene momentos en que empieza a reír o puede llegar a parecer un poco más activo como personaje, difiriendo con lo que muestra habitualmente, ese empoderamiento que sí que encontramos en Piglet, en Igor no se muestra de una forma tan constante o en todos los capítulos, que realmente Porquito sí que vence ese miedo y se envalentona en casi todos los capítulos. No, para Igor él es un estado de distimia casi continuo y puede reflejar. Creo que el autor sí que lo hizo muy a conciencia, porque la depresión, al ser unos cuentos de 1920 y algo, ¿no? Sí que estaba presente la depresión, porque es un trastorno más genuino, más eh, fácil de reconocer, más fácil de poder tener a alguien conocido con depresión, o tú en momentos de tu propia vida llegar a tener ese periodo de, igual no depresión mayor, pero sí que estado de tristeza, melancolía. Entonces yo creo que Esa distimia, ¿no? Que se sí, llama, esa cuando es una distimia. especie de depresión sin cumplir todos los síntomas. Entonces yo creo que este personaje sí que está hecho a conciencia, está hecho reflejado para que muestre como esa parte triste, ese choque entre él y los demás personajes, que sí que son un poco más activos de una forma u otra, pero sí que tienen más vivez, lo ves más vivos. Pero no, yo creo que este personaje sí que está hecho con conciencia. Y por eso te decía de dejarlo lo último, porque sí que me interesa mucho lo que pienses tú de él, porque, claro, está hecho con conciencia. ¿Crees que cambiará en algún momento y se empoderará? No sé si hay una peli de burro, del burro Igor, perdón. No, todavía no. De momento lo que sé, hay una peli de Tiger y otra de Piglet, De ¿no? Que Piglet. así más centrada en ellos. Pero estaría muy bien, ¿eh? A mí me gusta mucho y es uno de los personajes más queridos de Winnie the Pooh. Al final, lo bueno que tiene Winnie the Pooh también es que todos los personajes, o la mayoría, son muy entrañables y te puedes identificar con algo de ellos. ¿Puedes leerme el chat? Que no sé si me ha escrito cosas Sí, nuevas. Cascabel del Norte ha dicho: Mm, pobrecito, la verdad es que el burro siempre dio mucha pena. Nunca salía del ya, pozo. No, es verdad, nunca salía del pozo. corroboro. A ver, Igor se muestra estable realmente, ¿no? Lo que dices tú, o sea, al final todos tienen como un poco de evolución, sobre todo Piglet, ¿no? De tener miedo a de repente ser valiente. Pero Igor es el más, el que se estanca más, realmente, el que está metido en su distimia, ¿no? Bueno, se nota mucho en los comentarios que hace, son todos los comentarios que haría una persona que está deprimida, ¿no? De todos los comentarios negativos, con perspectivas de futuro negativas. Ujú. Eh, De baja autoestima, de no valer sí, para de baja nada. autoestima, Eso lo dice dicen algo y muchísimo. seguro que sale mal. Yo voy a encontrar esto, todo me va a salir mal. Es que soy súper mal. Claro, está muy caracterizado, pero realmente son los pensamientos que tendría una persona con depresión, Ujú. realmente. Sí, 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 sí. No es ninguna tontería en ese aspecto, sino que son pensamientos que realmente sí que se tendrían si estuviese con ese estado de ánimo. Entonces, en ese sentido, es muy realista. Igual que otros personajes con X síntomas son muy realistas, a Mm. lo mejor sin llegar a alcanzar el trastorno, pero sí que hay cosas como muy en común con X trastornos, pues en Igor se ve perfectamente, porque es casi 100%, ¿de acuerdo?
Entonces, nada, me encanta que lo hayas dejado para el final porque realmente es como, para mí, el más realista. Y Sí. eso que hay muchos, Tiger, por ejemplo, se ve claramente, pues es muy fácil relacionarlo con hiperactividad, ¿no? Súper fácil. Mm. O Conejo a lo mejor con el tema pues de lo que decíamos de De control. perfeccionismo o Pile con el tema del miedo, súper fácil de identificarlo también, ¿no? Pero Igor... Pero Igor para mí me parece, aparte de ser súper fácil de identificar, el más Mm. realista. Sí, sí, Entonces sí. el valor que le veo al personaje es ese. Y aparte de que es un personaje recurrente, Mm. pero súper bien plasmado. Y te iba a preguntar, ¿lo ves también Mm. como lo que te he podido comentar de Búho, o quizás, bueno, Topo y Conejo tal vez, Mm. como una representación, porque claro, no parece tan niño como los demás, como una representación No. también de persona adulta dentro del elenco de Winnie the Pooh? No. Mm, No, a ver, sí y no. mm, ¿Por qué no? Porque cuando están hablando de hacer algo o de poner soluciones o de estar resueltos, ¿no? De tener planteamientos o pensamientos complejos como tendría un adulto, ¿no? Que mm, al final es Christopher Robin quien hace ese papel y quien tiene como el pensamiento o el argumento o en plan cómo solucionar, ¿no? La clave para solucionar los problemas que se les mm, presentan. Burton no los tiene. ya, No tiene como ese papel ni ese hilo de pensamiento lógico que podrían más complejo que podrían tener a lo mejor pues unos adultos. Realmente al final los personajes, incluso la mamá canguro, me parecen bastante infantiles todos, salvo Christopher Robin. Por lo que decía un poco de que Christopher Robin al final es un poco que hace como el adulto y que es una forma de proyección. Al final mm, son los niños de los niños, los personajes de Winnie the Pooh. sí, 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 ¿De sí. acuerdo? Em, de todos modos, a ver, y entiendo por qué lo preguntas, porque es muy difícil encontrar niños con depresión que tengan... Entonces, en ese aspecto sí que lo veo adulto. En ese aspecto sí. Bueno, Pero en el aspecto de comportarse con los demás, etcétera, independientemente de las respuestas depresivas que tiene, ujú. negativas, ¿no? Que tiene, pues no sé qué decir. Al final eso ya es opinión, ¿eh? Ya es subjetivo. Es Claro, claro, como... claro, al final todo es opinión, porque... Claro. Eh, pues nada, nos queda el personaje más interesante de todos. Después de todos, bueno, después de Winnie y tal, ¿no? Que es el protagonista. El personaje que es Que todos es los muy personajes en interesante sí. el tema de Christopher Robin. eh, es complicado, es que os contaré la biografía, pero es complicado, ¿no? Este dijimos que debemos hacer un poco entre los dos, ¿no? Mm, Porque en vez de explicarlo uno, para que quede mejor explicado, vamos a explicarlo entre los dos porque queríamos como poner un poco en conclusión lo que pensábamos de cada uno. Realmente claro, aquí no hay nada tampoco que discutir, simplemente porque realmente Christopher Robin en la serie no tiene nada que haga destacar, quitando lo que hemos dicho de esquizofrenia, ninguna otra clase de trastorno. claro. Y el hecho de achacarle a la esquizofrenia es que está hablando con peluches y dándole como una personalidad y un realismo de que están vivos esos peluches. Mm, A ver, yo creo que también hay que cogerlo entre comillas, ¿no? Al final es un cuento, porque si vamos con esas, entonces Harry Potter también tendría esquizofrenia, o no, cualquier personaje de una historia de ficción, ¿no? Realmente. claro. Hombre, Entonces sí. lo que tiene Christopher Robin comparado con los otros personajes Mm. es que él sí que vive en nuestro mundo, ¿no? Claro. Christopher, como comentas, les cuenta él tiene algunos cuentos, ¿no? Mm. Del bosque de los cien acres y tiene algunos peluches a los cuales les habla. Y en la serie animada creo que no sé si tiene como un túnel y en el cual Sí, traspasa los mundos y se va de uno a otro. sí, sí, sí. ¿Hasta qué punto podemos decir que Christopher Robin tiene esquizofrenia o está reflejando en la Vale. serie Sí. esa imaginación infantil,
pero claro, esa imaginación infantil con tal punto Eh, de madurez cuando está en el mundo vale, el eso bosque de con los la cien peli, acres. no sé si la has visto, No, pero con la peli de Christopher Robin, la de que sacaron dos, se resuelve un poco esta duda, ¿no? Te pongo un poco, y si no lo habéis visto, os pongo un poco en situación. La peli básicamente va sobre Christopher Robin adulto, que con hijos y tal, que tiene algunos problemas en la empresa y de repente pues recuerda un poco el tema de pues, las ideas que tenía de niño, ¿no? De que salía jugando con Winnie the Pooh y tal. ¿Qué pasa? Que al final se descubre en esa peli que realmente todo eso pasó. Y de hecho van, bueno, es que claro, no quiero hacer spoilers, porque si explica un poco más ya sé que empiezan a hacer spoilers. Y ya con Luca ya tuvimos suficiente spoiler, la verdad. Pero, la peli bueno, de que se Juan ve que McGregor, ¿no? básicamente, La que dices. sí, básicamente en la película esa, en la que Christopher Robin, de Winnie, en realidad, en la vida real, se ve que no estaba loco y que nadie se lo había inventado porque lo ve más gente, ¿no? Los personajes de Winnie the Pooh. Porque por cosas que pasan acaban en nuestro mundo y la gente ve a los peluches hablar y de todo. Entonces, claro, desde esa perspectiva se entiende que es ficción y que realmente no tiene retorno. Pero la peli de Winnie the Pooh hecha con actores reales, ¿es canon? Mm, sí. Bueno, es Sí. Disney. No sé si es canon en ese aspecto, pero es de Disney. Y sigue un poco la historia a ver, sigue un poco la historia cuando lo dejaron en la serie. Y hace referencia a cosas que pasaron en la serie de cuando se iban, pues yo qué sé, lo del globo o lo que sea, o conversaciones que tuvieron que salen en la serie o en los cuentos y que sale en la peli como si lo estuviese recordando, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, ay, me están dando ganas de verla otra vez. Y nada, entonces a partir de ahí, pues deduzco que yo no creo, también cuando hay como teorías de estas de un poco conspiranoicas, como de la que estamos hablando, porque al final estamos hablando de una teoría, no estamos hablando de nada como 100% real, ¿no? Claro. No hay nada canon, ni implícito ni explícito que nos lo diga al 100%. Estamos hablando de la teoría a partir del artículo del Canadian Medical Association, que se llama, por cierto, si queréis buscarlo, Patología en el bosque de los 100 acres, una perspectiva de neurodesarrollo de A.A. Milne, que es el autor, ¿no? Sí, cuando suba este directo a YouTube pondré el enlace Mm. para que lo podáis descargar. Pues me estaría genial. Pues nada, entonces, según ese argumento, no. Entonces, estamos hablando, es que hay dos Christopher Robin. El Christopher Robin del cuento y luego el Christopher Robin, hijo del autor, escritor, Mm. en el que está basado el cuento, que hubo muchas cosas, pasaron muchas cosas con él, ¿no? Ah, pues El cuéntame. tema de lo que estamos hablando de las esquizofrenias, nos estamos refiriendo al Christopher Robin ficticio. Claro. Conclusión mía, no tiene nada, no tiene ningún síntoma de eso. Sobre todo teniendo en cuenta la peli de Christopher Robin, la de adultos. Yo sé qué piensas tú, Yo pero... pienso que, aunque sí, es canon y la hizo Disney y tal, al Mm, final la idea es como al final Tolkien. La idea sí, principal es del autor que murió. mm, Y ya, basándonos en los libros primeros que se crearon, podemos, mm, o sea, no tiene esquizofrenia porque al final son cuentos de niños. Pero pero eso de cuando es adulto y tal, eso realmente sí, no, yo no lo acojo como a dónde tenemos que rascar para tal, ya, porque al final es la idea del mm, autor. Aún así, creo que si meter la esquizofrenia dentro del eje narrativo de un cuento, sí, no creo que sea como tal. Los otros trastornos sí, porque sí que son mm, personajes creados dentro de ese mundo del bosque de los cien acres mm, y cada uno tiene su forma de expresarse y tal. Y Christopher Robin, claro, al final es el motor de este eje creado del mundo. Y el hecho de que esté dentro del bosque de los cien acres no tiene por qué reflejar una esquizofrenia, sino un recurso para poder crear todo el mundo.
Claro, a ver, además hay que tener en cuenta otra cosa. En esas edades los niños suelen tener imaginarios, suelen jugar con peluches, Hmm, con muñecos, les suelen poner diálogos a los muñecos, ¿no? En plan, sí. lo típico del niño o la niña jugando al juego de té Hmm, o poniéndoles diálogos, ¿no? A la hora de jugar. Entonces, y son unas edades en las que es común, pues eso, el amigo imaginario y en lo que es común, pues que jueguen con imaginación, ¿no? Entonces, al final se puede interpretar como parte de la imaginación. Eh, un inciso, quería comentar un poco la biografía del Christopher Robin de la vida real, ¿no? Del hijo del vale. autor, porque me pareció muy interesante cuando estaba investigando un poco para el tema, para este tema, para hacer el directo, me pareció interesante y básicamente es como que por el hecho de ser Christopher Robin, el hijo del autor, en el que está basado el Christopher Robin del libro, y el libro se hizo tan famoso, pues él mismo se hizo súper famoso y al principio, sin más, lo que pasa es que cuando le enviaron al colegio, como que recibió mucho bullying por el hecho de ser el Christopher Robin del libro, ¿no? El ¿Qué famoso. dices? Y empezó, para defenderse de ese bullying a los 13 años, a practicar boxeo. Y llegó a cogerle bastante tirria a la historia de Winnie the Pooh y no quiso saber mucho de ella, ni no decir nada, pero en plan como que no quería mantenerse lo más alejado posible de la historia de Winnie the Pooh por todo el sufrimiento que le había causado el ser tan famoso, porque al final todo el mundo le conocía y sabía que existía, por el hecho de salir, de ser protagonista de un libro infantil, ¿no? De forma indirecta, porque Sí, no sí. es que sea el mismo, ¿no? Pero sí que es el personaje en el que está basado. Pero Vale, claro, el vale. mismo nombre, hijo del autor, claro, al final se le daba mucha publicidad también desde las editoriales al hijo del autor por el hecho de que también era un niño, al final es un cuento infantil, etcétera, y nada. Y me llamó la atención eso, Qué el hecho de fuerte. que haya un Christopher Robin en la vida real y que lo pasase tan mal por el hecho de ser protagonista, ¿no? De forma indirecta de este libro, Qué fuerte. de Bueno, los libros que había. Mm. es la Andreita de Inglaterra del siglo pasado. No, pobre, lo debió pasar mal. Yo me leí la biografía. Y jolín, le pasaron unas cosas fuertes, lo que pasa que no os voy a explicar ahora porque estaríamos como media hora más. Hmm. Pero no, la verdad es que tuvo una vida interesante. Joder. Y nada, yo creo que está todo bastante dicho. Nos Hmm. parecía interesante como forma de comentarlo, en plan de curioso. A mí particularmente me encanta Winnie the Pooh y siempre me ha gustado, entonces pues eso nos hacía, y a Gonzalo me consta que también por el tema de Igor, entonces, nada, nos hacía ilusión explicar un poco esto. Al final es lo que hacemos, coger cosas de la cultura pop, Hmm. explicarlo, meterle un tema de psicología y desarrollarlo, ¿no? Para la gente que le pueda interesar. Hacer un poco de divulgación científica de la psicología, por decirlo Sí. así. Y nada, yo creo que no hay mucho más que comentar realmente, ¿no, Gonzalo? No sé si quieres añadir tú algo más. Sí, que si alguien nos ve o estáis viendo este directo desde YouTube, que por favor Sí. entrar a Twitch y seguirnos. Tenemos cuenta en Twitter, en Instagram y en el mismo YouTube. YouTube. Y nada, están ahí, es solo poner psicopopers. Y muchas gracias a todos los que nos hayáis visto. Supongo que por las caídas y tal ya no quedarán tantos como antes, pero No. muchas gracias por vuestro tiempo. Y ahora, ir a ver el final del partido de Mbappé y Messi. Vale, muchas gracias por vernos y nada, adiós a todos. Espero que Venga, os haya gustado.